cómo el ecosistema de partners es fundamental y clave para este movimiento del RP a la nube. Traigo algunos ejemplos que yo creo que les van a gustar, así que este solamente es una muestra de cómo IDC nutre, no solamente con las encuestas que hacemos, sino también con otras fuentes de información. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Básicamente vamos a mostrar los principales hallazgos, los key findings que hemos identificado de la encuesta, y lo hemos dividido en 3 grandes capítulos. El tema de Business Priorities, prioridades de negocio. Segundo, lo que es la situación del RP en cuanto a, no solamente en cuanto a la migración hacia el cloud, sino también preferencias, nivel de satisfacción de los actuales proveedores, planes de inversión. Entonces vamos a estar aquí haciendo foco en esos puntos. Y finalmente hablar sobre cuál es el comportamiento y qué es lo que piensan los usuarios entrevistados sobre los planes futuros del RP, ¿no? O de la posible migración a un ambiente de nube. Y finalmente, compartir con ustedes de manera bien rápida el tool. Obviamente, igual podríamos tener otra sesión para el tool. Y finalmente, tener las recomendaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Esa es la agenda. Bueno, los objetivos de la investigación de manera muy rápida, hicimos, básicamente era poder identificar cuál era el nivel actual, los planes futuros y poder realizar un benchmark sobre el movimiento del RP hacia la nube. Hicimos 400 entrevistas entre Brasil y México, fueron 200 entrevistas para Brasil, 200 entrevistas para México, 300 a nivel de la segmentación de empleados. Hicimos la encuesta en más de 350, con más de 350 empleados, las compañías que identificamos. Obviamente incluimos preguntas sobre el tema de transformación digital, dado que es un tema que muchas compañías están teniendo como un objetivo, están teniendo interés en saber qué es este tipo de tendencia, cómo la pueden aprovechar. Y con todo esto logramos definir una herramienta de benchmark para poder determinar el progreso de la migración del RP a la nube, ¿no? Entonces, básicamente, a nivel de la metodología, bueno, ya lo comentaba yo, fueron entrevistas telefónicas con decisores de tecnología, 400 entrevistas en los 2 países, 200 para Brasil, 200 para México, con compañías de más de 350 empleados hasta 1,500 empleados. Realmente fue el mercado considerado para SAP como el mercado medio, ¿no? Para algunas compañías entrevistadas bajo los estándares de IDC ya las consideramos como compañías grandes, ¿no? Bajo la segmentación de IDC, pero en esencia fueron compañías medianas bajo la categoría y bajo la definición de SAP. Fue una entrevista telefónica con duración de 20 minutos y los temas que abordamos en la entrevista básicamente fueron las prioridades de negocio, la situación actual del RP y los planes futuros hacia adelante sobre la migración del RP en la nube. Entonces, quiero comenzar con un resumen ejecutivo, algo muy sumarizado sobre los principales hallazgos de la encuesta. Creo que hay cosas bien interesantes que identificamos que yo creo que va a ser, en nuestra opinión, ¿no? Debería ser como un punto de quiebre del entendimiento de SAP, de cómo el mercado, cómo los usuarios de RP están viendo la aplicación y cuál pudiera ser el futuro de esta misma. Obviamente hay algunas recomendaciones que lo que hemos enfocado es realmente poder aportar elementos que quizá SAP en el pasado había realizado ciertas actividades o que quizá no estaba dentro de las prioridades de marketing, de comunicación y de ventas, pero que consideramos relevantes, ¿no? Como el tema de la experiencia del usuario, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, comenzando con este resumen, 6 de cada 10 entrevistas de las prioridades de negocio tienen que ver básicamente con foco en la innovación. Hemos tratado de separar
las tradicionales prioridades que siempre aparecen en todas las encuestas, que es productividad, reducción de costos, mejora de los procesos. Realmente esas tres prioridades son las que normalmente todas las compañías, cuando preguntamos cuáles son sus prioridades de negocio, les viene a la mente. Entonces, hemos tratado de identificar, quizá con un porcentaje menor desde el punto de vista de las prioridades de negocio, pero realmente con un porcentaje menor, pero no menos relevantes, que son las prioridades de negocio, entonces, de innovación. Entonces, es muy importante comentar que sí hay un interés por parte de las compañías en poder elevar sus prioridades que no necesariamente son las tradicionales a un nivel superior para poder hacer frente, pues, a todos los cambios que estamos viendo. Segundo, de los encuestados, básicamente gran parte de las implementaciones de ERP que nos confirmaron que tienen están bajo un modelo tradicional, on-premise, con alto costo en el hardware, en el software, con una alta customización de la implementación, y solamente el 2% del presupuesto dedicado a lo que sería lo que sería la implementación del ERP, solamente el 2% considera un modelo de cloud. Entonces, consideramos un elemento bien importante, porque en realidad lo que vamos a estar viendo en el futuro, y creo que cuando llegue al slide sobre esta recomendación, es que va a haber una combinación de elementos híbridos, y ahí el canal de distribución va a ser clave. Les voy a dar un ejemplo y me adelanto, pero hemos identificado canales nuevos que quizás hace varios años no existían. Algunos ya son partners de SAP, otros no. Y hay una compañía, por ejemplo, que se llama Certica, que el año pasado tuvo 17 movimientos de una implementación de SAP, de clientes de SAP, a la nube de Google. Es la primera vez que escuchamos que un canal está haciendo implementaciones, por lo menos en Latinoamérica, y en las investigaciones que hemos hecho, es la primera vez que identificamos que un canal está usando a Google como plataforma para migrar una implementación on-premise de SAP a la nube. Entonces, habíamos escuchado de compañías como Orion, compañías como SkyOne, que algunos son partners de ustedes, pero que trabajan, estos dos partners que he mencionado, trabajan 100% con Amazon Web Services. Pero Certica creo que es un muy buen ejemplo de cómo el ecosistema, que quizá no está bajo el control total de SAP, está haciendo un trabajo bien importante, bien relevante en cuanto alrededor del ERP. Entonces creo que son temas bien importantes que hay que considerar. Otro aspecto relevante que identificamos es que obviamente los usuarios están demandando un mayor uso de soluciones más sofisticadas dentro de los módulos del ERP que quizá hoy día no tienen, como por ejemplo elementos de Machine Learning, elementos de inteligencia artificial, elementos que puedan hacer mucho más fácil su trabajo, mucho menos operativo. Hay una gran cantidad de trabajo manual. Pareciera extraño lo que voy a decir, pero hay una gran cantidad de trabajo manual todavía, aún teniendo una implementación tradicional de ERP, hay una gran cantidad de trabajo manual. Entonces, creo que los elementos de Machine Learning, los elementos de AI, realmente deben de venir a nutrir y a mejorar y a resolver la vida del usuario, del usuario de negocio que usa una aplicación del ERP. En ese sentido, me gustaría mencionar el ejemplo de Senior Sistemas en Brasil, que desde hace 3 años ha hecho una alianza bien interesante con IBM para poder incorporar elementos de Watson y de AI en algunas aplicaciones de Senior Sistemas. 2 ejemplos que quiero dar sobre Senior. Obviamente, a través de la plataforma de desarrollo de Watson con IBM, han desarrollado para el sector de agrobusiness una cajita que es como un device que permite identificar
los niveles de humedad, los niveles de, como las características de la tierra, humedad, presión, en fin, todas las métricas que un agricultor necesita medir para poder hacer y optimizar de mejor manera el negocio de agrobusiness, y todo eso se conecta al módulo de RP del sector agrobusiness. Esa aplicación que parece, que lo he explicado yo de manera muy sencilla, pero es mucho más compleja de lo que pareciera, está totalmente desarrollada con IBM Watson. Y así vamos a estar viendo cómo los usuarios tratan de encontrar, ya sea con su proveedor actual de RP o con algún otro proveedor de nube, por ejemplo, poder irle incorporando elementos innovadores como de Machine Learning, como de AI, a la actual implementación del RP. SAP se mantiene como el líder y con un muy buen nivel de satisfacción entre los encuestados. Sin embargo, quiero destacar dos cosas bien importantes. Por ejemplo, en Brasil, 48% de los encuestados que dijeron que tenían una muy alta satisfacción de su RP se referían a su desarrollo in-house. En Brasil, 48%. Y en México, 31% tienen un alto nivel de satisfacción, incluso por encima de la calificación que tiene SAP, y lo vamos a ver más adelante, en el Others. Y ese Others está formado en algunas ocasiones por RPs locales como Intelisys en México, como QAD, por ejemplo, como Infor, en fin, ahí vamos a dar la lista del Others. Pero realmente destacando esto, que hay una alta apreciación con un nivel de satisfacción alto del in-house development en Brasil, y en el caso de México de la categoría de Others. Entonces creo que es importante evaluar cómo SAP puede diferenciarse, y creo que una de las recomendaciones que vamos a ver al final es cómo SAP puede diferenciar la propuesta de valor de manera mucho más integrada con elementos de inteligencia, porque SAP lo tiene, y cómo puede darle mucho más valor que lo que hoy día reciben los clientes actuales con su RP que están corriendo. Entonces creo que son elementos bien importantes que vamos a ver más adelante. Los encuestados, siguiendo con este resumen ejecutivo, los encuestados realmente puede sonar un poco difícil lo que voy a decir, pero realmente así lo identificamos. No encuentran diferencias concretas entre los diferentes, entre su proveedor actual de RP respecto a las nuevas ofertas del mercado. Entonces creo que es importante poder mostrar las grandes diferencias que hay entre un RP como de nueva generación, 2019, con funcionalidades nuevas, con inteligencia artificial o machine learning integrado ya desde dentro del RP, no por separado. Creo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente es bien importante poder diferenciarse y poder hacer notar los grandes avances que han tenido las plataformas de RP en los últimos años. También, cuando miramos en temas de la inversión, hay una baja expectativa de invertir en una nueva solución de RP, es decir, dentro de el porcentaje que confirmó que no tiene planes para invertir en una nueva implementación, en una nueva versión o en un nuevo proveedor de RP es alto en relación con los que sí han confirmado que van a invertir. Entonces, creo que hay dos cosas bien importantes. Primero, el presupuesto del RP tiene que sacarse del presupuesto de IT, porque como está visto como IT, compite contra otras prioridades o contra otros planes de inversión en IT que tiene la empresa. Ese es un punto. Segundo, creo que el tema de como el presupuesto asignado al RP no necesariamente tiene que venir con un sponsor de IT, sino tiene que venir de los usuarios de negocio. Por eso es que vamos a ver más adelante
que una recomendación es que SAP tiene que poner foco en la experiencia. Vivimos la era de la experiencia del usuario, ¿no? O sea, nosotros mismos como consumidores buscamos mejorar la experiencia de compra, no sé, en un e-tailer, buscamos mejorar la experiencia de uso de una aplicación móvil, buscamos mejorar la experiencia cuando vamos a un banco, queremos banca electrónica, queremos pagos fáciles. Lo mismo sucede en la parte B2B con el usuario de negocio de un ERP. Necesita mejorar la experiencia del usuario. Y cuando ustedes ven todas las comunicaciones, todo, por ejemplo, hice un análisis de todos los portales de proveedores de ERP, incluyendo SAP, Oracle, Infor, Totus, Intelisys, QAD. La mayoría, y yo puedo decir que todos hacen foco en la empresa. Venga y vea cómo su empresa puede mejorar en esto, en A, en B, en C o en D. Pero no vi, quizá no busqué bien o quizá está de manera muy oculta, pero nunca vi una mención para mejorar o que dijera, con esta aplicación usted va a mejorar el proceso de tesorería y va a reducir la cantidad de horas que pasa su analista analizando cuentas o haciendo reconciliación, por ejemplo. Realmente no se enfocan en la experiencia del usuario. Entonces, creo que ese es un tema bien importante que deberíamos de considerar hacia el futuro y que va muy de la mano con el punto 3, que es básicamente poder mejorar la experiencia a través de inteligencia, de mejores procesos, de un workflow mucho más integrado y de poder tener la información accesible. Una de las principales prioridades que nos decían es que quiero tener mi información financiera disponible en tiempo real. Quizás es un tema que ya se ha venido trabajando años atrás con las soluciones de BI, pero es un poco paradójico que hoy día, 2019, todavía hay compañías que no tienen esa funcionalidad en su ERP, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, como ya lo he comentado, creo que SAP debería de mandar mensajes a través, ya sea tanto de marketing como a través de la fuerza de ventas, para hacer notar que el usuario va a mejorar su experiencia en comparación con su actual ERP o con su actual proveedor de ERP o con su actual desarrollo hecho en casa. Entonces creo que son aspectos bien importantes que tenemos que considerar en el futuro. Entonces, ya para poder entrar a detalle de estas 8 hallazgos importantes que hicimos en la encuesta, quiero comenzar con el tema de las prioridades de negocio. Si ustedes ven, y ya lo comentaba, las 3 principales prioridades que siempre salen como un punto como recurrente es reducir costos, incrementar la productividad, quizá algunas prioridades coyunturales como el tema de compliance, todo el tema del GDPR, tanto internacional de la Unión Europea como el local, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un foco ahora de interés, pero en algún momento se va a corregir, se va a mejorar y va a pasar como prioridad, pero al final son prioridades muy transaccionales, muy ligadas a la operación del día a día del negocio. Sin embargo, cuando vemos abajo de la línea nos damos cuenta que las prioridades que tienen que ver con la innovación, realmente, si bien es cierto, tienen un porcentaje menor en proporción con las que están con las de reducción de costos o mejorar la productividad. Realmente es interesante poder ver cómo los clientes encuestados buscan, obviamente, cuestiones que tienen que ver con el incremento en las ventas, con el incremento o encontrar nuevas fuentes de revenue, por ejemplo, poder introducir nuevos productos, nuevos servicios de manera mucho más rápida, mejorar la retención del talento, en fin, son prioridades que quizá no están dentro del top, pero que en realidad van a ser las prioridades que de una u otra manera van a ser o van a motivar que las compañías puedan mirar en adquirir, en poder mejorar sus sistemas actuales. Entonces creo que es bien relevante poder
entender que los usuarios, si bien es cierto, hay que darles elementos para que puedan reducir costos, puedan mejorar la productividad, no podemos pasar por alto que también están pensando en cómo tener una mejor innovación a través de estas que yo estoy mostrando por debajo de esta línea azul. Entonces es bien importante poder hacer la liga con este tema que tiene que ver con las diferentes tecnologías. IDC lo que ha venido haciendo es poder ayudar tanto a ustedes como proveedores, pero también al usuario final, a poder entender cómo cómo la evolución tecnológica puede tener un impacto positivo en su empresa o en su vida como consumidor. Entonces, venimos de una plataforma de lo que IDC llama la segunda plataforma, que básicamente es el modelo tradicional, on-premise, data center, servicios tradicionales de IT, implementaciones de un ERP de manera tradicional, para pasar a lo que llamamos la tercera plataforma, que es hoy día donde nos encontramos principalmente, que básicamente es cómo a través de cloud, a través de la parte de inteligencia analítica, machine learning, big data, puede una compañía poder estar migrando. Y si ustedes se dan cuenta, las compañías cada vez piensan más en soluciones en la nube, piensan más en soluciones móviles, piensan en temas de desarrollo a través de las plataformas de PaaS. Es bien interesante poder ver cómo dentro de nuestro forecast de cloud público que tenemos, la parte de plataforma va a ir creciendo de manera bien importante. Y yo quiero hacer un alto aquí y comentar que hoy día el ecosistema que se ha enfocado o los partners que se han enfocado a poder ayudar a las compañías a migrar su implementación de ERP a alguna nube pública, simplemente se han enfocado en poder hacer el encapsulamiento de la aplicación y migrarla o moverla a la nube pública, pero no necesariamente están cubriendo los workloads o están añadiendo nuevas funcionalidades como por ejemplo AI, Machine Learning, movilidad o desarrollo de aplicaciones de IoT, como lo ha hecho Senior Sistemas con lo que comentaba yo del sector de agrobusiness. Entonces, creo que es bien importante poder ayudar a estos partners porque lo que han hecho hoy día es resolver un problema de costo, de eficiencia y de flexibilidad, que es moverse a la nube. Pero a partir de ahí se tienen que ir añadiendo valores que hoy día no encuentran en esa implementación y que creo que en este tema de las plataformas de PaaS van a ser como fundamentales en el futuro. Y finalmente el tema de los aceleradores de innovación, que básicamente tienen que ver con Customer Experience, con el Internet de las Cosas y la parte obviamente de AI como elementos fundamentales para poder entender. Entonces, si bien es cierto, estos aceleradores de innovación todavía tienen un peso específico pequeño con respecto a lo que sería la tercera plataforma, es innegable que estos aceleradores van a ir creciendo. Y yo comentaba el tema de Certica porque es la primera vez que identificamos que un partner está moviendo a la nube de Google. Segundo, Google en Latinoamérica, el principal workload que está motivando el uso de Google tiene que ver con la parte analítica de Machine Learning, que lo hacen bastante bien. Entonces, creo que es bien importante poder mirar este tipo de partners, porque en realidad yo creo que SAP, con toda la plataforma que tiene de Machine Learning, de AI, con Leonardo, por ejemplo, con la parte analítica que han desarrollado, con HANA, por ejemplo, realmente pueden ir sumando de manera mucho más acelerada servicios que le llevaría mucho más tiempo quizá a un partner desarrollar, aunque lo haga con las metodologías ágiles que pueda tener Google. Quizá el simple hecho de que ustedes conozcan muy bien la implementación de un ERP de SAP, es más fácil poder ir sumando servicios relacionados con la plataforma SAP. Entonces creo que es relevante poder tener un aspecto muy importante en estos temas. Y un último comentario sobre este tema. Esta semana IBM anunció que IBM Watson AI está disponible en todas las nubes públicas, en Amazon Web Services, en Google,
en Google Cloud, en Microsoft Azure y obviamente en IBM Cloud. Entonces, creo que es una oportunidad que se abre para los desarrolladores, para los ISVs, para los integradores como Certica, como Orion, como SkyOne Solution en Brasil, que pueden ir sumando servicios, en este caso de un proveedor como IBM, a las diferentes implementaciones que ellos han migrado de ERPs a la nube. Entonces creo que se abre otro frente bien importante que tiene que ver con la parte de Machine Learning y AI. Un poco haciendo un doble clic en las prioridades de negocio y cuáles son los planes de inversión en cuanto al ERP, realmente lo hemos dividido entre los que van a invertir de hoy hacia los siguientes 12 meses y de 13 meses hasta 24 meses. Entonces, está al revés, creo que debería estar acá primero en el lado izquierdo los 12 meses y en el lado derecho los de 13 a 24 meses, pero se las voy a leer así. Básicamente, lo que está en color verde son las prioridades de negocio que no necesariamente tienen el porcentaje más alto respecto a la respuesta de los encuestados, porque obviamente el porcentaje mayor se encuentra básicamente en productividad, en reducir costos, pero realmente podemos ver cómo, independientemente del plazo, si sean 12 meses o de 13 a 24 meses los planes de inversión de un ERP, podemos ver cómo el tema de mejorar en lo que es la retención y la atracción del talento es un tema importante. El otro es cómo tomar ventaja de la data. Aquí lo podemos ver. Cómo tomar ventaja de la data interna para crear quizá un nuevo proceso de negocio que pueda generar impacto en las ventas, por ejemplo. Mejorar la adquisición y retención de clientes, introducir nuevos productos, nuevos servicios, y así yo quizá hubiera yo dibujado esta matriz con varios colores verde. No lo quise poner así porque realmente la idea es poder destacar cuáles son las principales prioridades que no necesariamente están catalogadas como las prioridades top, pero que sí están consideradas como las prioridades innovadoras que realmente están pensando los usuarios que van a estar invirtiendo en un ERP. En el caso de México, esto fue Brasil, en el caso de México realmente podemos ver un comportamiento muy similar, destacando el uso de plataformas digitales para poder mejorar la experiencia del cliente. Creo que este ejemplo que les compartía de Senior, quizá puede ser una industria, bueno, en Brasil la industria de agrobusiness es muy grande, muy importante, pero quizá, digamos que si la comparamos contra otros sectores, pueda no parecer un impacto tan grande, pero realmente poder desarrollar un device de IoT que se pueda conectar al ERP para tal industria, que pueda generar nuevas métricas, que pueda generar diferentes tipos de información, hace que sea un buen ejemplo a compartir con ustedes el día de hoy respecto al uso de esas nuevas tecnologías ya en Latinoamérica, quizá avanzando de manera como con aspectos, como con ejemplos muy particulares, pero que está creciendo. Entonces, creo que se vuelve un aspecto relevante ahí. Obviamente, el tema de introducir nuevos productos, nuevos servicios se vuelve algo relevante, y finalmente el de tomar ventaja de la información, de los datos que se tienen hoy día en la empresa para poder tener o crear un nuevo proceso de negocio. Entonces esto se vuelve como bastante interesante, y obviamente son prioridades de más de medio plazo, pero que realmente no pueden ser pasadas por alto. Entonces, realmente hasta aquí fue el análisis de lo que es la situación actual del ERP y cómo se ve en América Latina. No sé si tengan aquí alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces vamos adelante. Está claro. Bien, vamos a ver el tema de cuál es la situación actual del ERP en América Latina y qué es lo que identificamos con la encuesta. Primero,
usamos el concepto de como de la tormenta perfecta, porque en realidad vienen a converger diferentes elementos que lo vuelven quizá como un problema quizá un poquito más complicado a resolver, ¿no? Entonces, primero, ya lo comentaba, hay una gran cantidad de implementaciones de ERP o de sistemas administrativos en algunos casos, ¿no? Hablando del mercado medio en Latinoamérica, obviamente hay una gran cantidad de soluciones administrativas que están siendo usadas por compañías ya de un tamaño relativamente grande, que ya ese tipo de aplicaciones no le cubre al 100% todas sus necesidades. Hay RPs, algunos locales, otros regionales o internacionales como Softland, como Intelisys, como Senior Sistemas en Brasil. En Argentina la lista de, por ejemplo, de RPs locales también es bastante grande. Entonces, y también hay un componente muy relevante, es que aún teniendo un RP, ya sea un RP World Class como SAP, el uso del Excel y el uso de aplicaciones como de segunda plataforma como lo es el Excel, es el día a día, sucede en casi todas las actividades. No es casualidad que las ventas, por ejemplo, de Power BI de Microsoft en el último semestre, o compañías como Tableau, que están teniendo crecimientos de más del 50% en América Latina en las ventas de lo que es plataformas para reporteo analítico, están teniendo mucho éxito, porque realmente han encontrado una manera de poder potencializar el uso de la hoja de cálculo, aún teniendo un sistema corporativo de analítica, ya sea de SAP, de SAS, de Oracle. Cuando ustedes ven el crecimiento en las ventas de Tableau, de Power BI, que hemos reportado en el último semestre, les puedo decir que son crecimientos por encima del 40%, de doble dígito. Y realmente, cuando analizamos en qué segmento están teniendo la adopción este tipo de soluciones, no es en compañías pequeñas o micro, es en compañías medianas que es muy representativo del sector que entrevistamos. Compañías de más de 350 empleados. Entonces, realmente ese es un elemento importante de lo que es uno de los elementos que estamos viendo dentro de esta tormenta. El segundo es una alta customización de algunas implementaciones del ERP, aún en compañías medianas o medianas grandes, ¿no? Y también el tema que llamamos la transformación digital. Entonces, esos tres elementos que he dicho, tanto el uso de aplicaciones como de segunda plataforma, el uso muy constante y creciendo incluso de la hoja de cálculo potencializada con ciertas herramientas analíticas como Power BI, como Tableau, y el tema de transformación digital, se vuelven como elementos importantes dentro de esta tormenta, y que al final vemos como una luz en el horizonte, vemos como el sol en el horizonte, quizá hablando en términos coloquiales de la tormenta, porque creemos que el tema de el ERP en la nube debería de venir a resolver gran parte de esos problemas. Si tuviéramos una plataforma integrada de ERP que le pudiera dar al usuario lo que busca cuando usa Tableau, o lo que busca cuando usa Power BI, porque tiene varias hojas de cálculo que tiene que hacer reportes, tiene que hacer queries, tiene que tener cruzar tablas, en fin, realmente se vuelve un aspecto que podría resolver una plataforma moderna de ERP como las que hoy día existen. Lo que hemos identificado es que la plataforma hoy día moderna del ERP se sigue enfocando como la parte más tradicional que se hablaba hace quizás 5 o 6 años del ERP, cuando debería de estar sumándole y teniendo herramientas
embebidas dentro del mismo ERP que le resuelva la vida al usuario en esto que he comentado. Entonces creo que se vuelven aspectos bien relevantes, y IDC, que también creo que tiene así un concepto SAP, define como el Digital Core, porque al final lo que estamos visualizando es que como el Digital Core, visto desde una perspectiva de la operación del negocio, el ERP debería ser ese Digital Core, que no solamente sea una aplicación que le permita hacer actividades transaccionales de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, tesorería, en fin, son aplicaciones muy tradicionales que tendrían que repotencializarse a través de las soluciones como las que he comentado de Machine Learning, de AI, y darle al usuario lo que no encuentra hoy día. ¿Por qué el usuario está comprando Tableau? ¿Por qué el usuario está ampliando su licenciamiento con Microsoft para poder incorporar Power BI? Porque no encuentra hoy día esa funcionalidad en su actual sistema de ERP. Y hablo en general de todas las marcas, no hablo de una marca en particular. Entonces creo que se vuelve un aspecto muy importante, y si ustedes ven, obviamente las compañías están en este proceso de lo que es como una adopción más acelerada sobre el tema de transformación digital. Realmente los planes que ellos tienen para poder incorporar o tener una mejor estrategia de transformación digital son más de mediano plazo, o sea, como que la mayoría de las compañías hoy día están entendiendo qué significa transformación digital, cómo puedo tomar ventaja, quiénes son los proveedores relevantes para poder aportar elementos en mi estrategia de transformación digital. En fin, está en una fase exploratoria, y lo vamos a ver más adelante, basado en la escalera de madurez de IDC. Más del 30% de las compañías se encuentran en una fase de lo que IDC llama como los explorers, como el Digital Explorer, que están viendo cómo lo uso, cómo lo integro, quién me puede ayudar, en fin. Entonces están en una fase temprana de movimiento hacia el tema de transformación digital, y esto está muy de la mano con lo que ya yo comentaba, el tema del ERP. Si bien es cierto, y creo que eso es un punto bien relevante, el ERP es un estándar de negocio. Es una compañía que no tenga un ERP robusto, sólido, moderno, es muy complicado que no pueda tomar ventaja de los elementos de transformación digital. Típicamente las compañías comienzan quizá por lo más fácil, cuando en la experiencia que tiene IDC de ayudar a usuarios finales para lo que es la implementación de una estrategia de Digital Transformation, típicamente las compañías comienzan por lo más fácil, que es el mejorar la experiencia del usuario. Es decir, incorporan tecnología más de marketing, más de e-commerce. En el tema del talento, incorporan tecnología como la de SuccessFactors, por ejemplo, pero al final pocas compañías comienzan mirando su ERP cuando están evaluando o cuando están dibujando como el journey, como su plan hacia lo que es el Digital Transformation de su empresa. Creo que tenemos que cambiar eso, porque al final puedes tener aplicaciones satélites que fueron hasta cierto punto fácilmente implementadas, pero no estás trabajando en el core, que al final del día el core va a ser clave para poder capitalizar los nuevos clientes que tú puedas captar a través de tu nueva plataforma de e-commerce, por ejemplo. Entonces, creo que eso es un aspecto bien importante, y como ustedes pueden ver, todos los encuestas, digamos que más del 90% en promedio tienen un ERP, algunos no tienen, o tienen alguna aplicación administrativa que tienen que ir cambiando en el futuro. Y respecto a la implementación del modelo de ERP que identificamos, obviamente hay una alta concentración en lo que es el modelo más interno, un desarrollo hecho en casa, pero también respecto a los ERPs comerciales,
hay un componente bien importante de lo que sería el modelo tradicional de licenciamiento y de implementación del ERP on-premise. Y como ustedes pueden ver, por ahí comienza a salir en la gráfica el tema del private cloud. Hemos identificado que hay una gran cantidad de implementaciones hoy día en la nube, pero en una nube híbrida, donde hay una combinación de ambientes públicos de cualquier proveedor, ya sea Google, Amazon Web Services, Azure, pero con un componente on-premise de por medio. Y solamente, como yo comentaba, el 2% ha optado por un modelo 100% de nube pública. Entonces, al final, creo que nosotros, como industria, tenemos que ir pensando en cómo los usuarios de ERP, cómo las implementaciones del ERP van ganando, vamos reduciendo las barras que están en la parte superior de la gráfica de la derecha y poder ir ampliando ya sea la brecha en un modelo de private cloud que podría ser un puente o una transición a un modelo de full public cloud y obviamente el tema de lo que es public cloud. Por eso es bien importante no perder de vista el ecosistema, porque hay canales que hoy día están fuera del control de SAP. Desconozco si Certica, y lo voy a investigar, sea un partner certificado de SAP, pero el simple hecho que Certica haya movido 17 clientes el año pasado a la nube de Google tiene un significado bastante poderoso, que es que hay ecosistema que está surgiendo, no son los tradicionales partners de SAP, sino algunos son más pequeños, quizá no tienen el alcance, los recursos que un canal grande de SAP, pero están haciendo un muy buen trabajo en esa franja como del mercado medio, small business de SAP, y creo que es un aspecto bastante relevante. Ahora, cuando hablamos siguiendo con el contexto de lo que es el Digital Transformation, obviamente en opinión de IDC, el tema de DX, como IDC denomina a Digital Transformation, el tema de DX va a ser fundamental en la mejora, en la modernización de las aplicaciones financieras, y gran parte de esto va a estar ligado a cómo los usuarios de negocio de estas aplicaciones financieras mejoran su experiencia de uso, y uno de los elementos de mejora está en poder hacer mejor uso de la información que ellos generan o que su sistema transaccional genera para tomar mejores decisiones, para poder lanzar nuevos productos, para poder reducir las cuentas por cobrar, en fin, diferentes elementos que hoy día exige pues la economía digital. Y en ese sentido queremos mostrar ahí cuáles son, desde el punto de vista de cuáles son las principales capacidades o funcionalidades que buscan en una aplicación de ERP los usuarios. No voy a leer todas, creo que hay algunas que son muy evidentes, pero sí me quiero detener en dos muy importantes. Primero, y que incluso, por cierto, tienen uno de los porcentajes más altos dentro de esta respuesta, que sería, primero, poder usar información, la data, a través de aplicaciones analíticas predictivas y poder sacarle mucho más valor a la información que lo que hoy día tienen. Vuelvo al punto que les comentaba anteriormente. ¿Por qué las compañías, teniendo un ERP, teniendo una plataforma corporativa de Business Analytics, están comprando Tableau, están habilitando las licencias de Power BI? Porque quizá no están encontrando o no saben usarlo, o quizá no saben que tienen esas licencias incorporadas dentro de su plataforma de ERP, por ejemplo, que los lleva a adquirir herramientas de terceros que no necesariamente garantizan una integración como se busca en una de esas prioridades. El tema de integración también es uno de los elementos y de las funcionalidades que busca el ERP moderno, los usuarios. Entonces es bien importante poder hacer foco o destacar
las principales funcionalidades que tienen que ver con la parte de integración, con la parte analítica. Y segundo, poder conectar o crear nuevos workflows que permitan poder tener un mayor valor de la data y de las decisiones que se toman a lo largo de toda la empresa. Vuelvo al ejemplo de Senior Sistemas. Senior quizá no es un jugador que ocupa la tercera o cuarta posición del mercado de RP en Brasil. Sin embargo, creemos que ha hecho un trabajo bastante loable, bastante bueno con IBM, en poder tener esta cajita que lo que hace es recopilar métricas de los campos de cultivo y poder trasladarlas a su RP y poder tomar decisiones relevantes para la industria. Entonces, realmente eso es lo que están buscando las compañías, por lo cual vuelvo al punto. No es solamente encontrar un partner de implementación del RP o que venda la suscripción del RP en la nube, sino también partners que puedan ir sumando servicios de valor agregado a esa implementación. Entonces, creo que se vuelve ahí un aspecto muy importante en este tema de las funcionalidades. No quiero entrar a cada uno de los puntos, pero realmente, obviamente hay funcionalidades como, por ejemplo, mejorar tener mayor visibilidad de la información, mejorar la parte del supply chain. Pero si ustedes se dan cuenta, gran parte de las funcionalidades tienen, quizá en menor o en mayor medida, tienen un componente de inteligencia artificial o de machine learning, es decir, desean mayor inteligencia en el RP. No quieren estar pasando del RP a una aplicación de reporteo, a una aplicación de análisis, sino todo lo quieren hacer de manera integrada. Y en ese sentido, creo que IDEA se considera que las ofertas de RP en la nube, 100% habilitadas para la nube, obviamente deben de tener un componente obviamente de flexibilidad, de quizá un costo bajo en la implementación, pero lo más importante es poder hacer o poder destacar cuáles son dentro de estas nuevas plataformas de RPs en la nube, cuáles son los componentes de valor agregado respecto a lo que sería análisis de información, elementos de machine learning, elementos de AI, porque realmente si el proveedor actual de RP no se los da, es muy probable que algún partner desarrolle alguna aplicación. Hoy día es relativamente fácil con los nuevos modelos de programación, con los costos de programación que ofrecen las nubes, cualquiera de ellas, ¿no? Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, cualquiera de las 4 nubes importantes en el mercado hoy día pueden ofrecer que un partner pueda hacer desarrollos customizados que se conecten a través de un modelo de APIs al RP y puedan explotar la parte de Machine Learning, de AI, de inteligencia. Entonces, realmente, si no lo hace SAP, si no logra destacar SAP toda la parte de inteligencia, lo va a hacer otro. Y no necesariamente va a ser un competidor de SAP, no va a ser Oracle, no va a ser Totus, no va a ser Softland. Realmente van a ser ese tipo de canales o sus mismos partners deberían de hacerlo para poder ir sumando servicios basados en la plataforma de SAP. Respecto a la posición ya en términos de los proveedores, hicimos una pregunta bastante interesante donde obviamente preguntábamos qué proveedor de RP tenía en primera opción y en segunda opción, pero también preguntamos cuál era el nivel de satisfacción que tenía en una escala del 0 al 5, donde la escala más alta era muy satisfecho y la escala 1 era nada satisfecho. Entonces, primero, ¿cuál es el principal proveedor de RP en la opción primaria? Obviamente es SAP. En el caso de Brasil aparece Totus como un porcentaje en este segmento de mercado, pero fuera de Brasil, en el caso de México, SAP tiene la primera posición respecto a esta pregunta.
destacar lo que yo les decía, obviamente los competidores, Oracle, Microsoft, algunos otros quizá como más de nicho, como Salesforce, incluso lo que yo les decía, Aspel, que es típicamente una plataforma de software administrativo en México, teniendo una participación pequeña, pero teniendo una participación en este segmento de empresas, ¿no? Y más ahora que Aspel es parte de Telmex, creo que se vuelve un aspecto relevante o un jugador a seguir ahí en ese segmento. Pero destacar cómo el tema de los desarrollos hechos en casa y el Other realmente tienen, quitando el caso de Totus en Brasil, tienen la participación importante dentro de lo que sería como las menciones más relevantes en esta pregunta. En el caso de Brasil quizás un porcentaje menor, 8%, pero en el caso de lo que es el desarrollo interno, 35%, perdón, en el caso del Others, en el caso de México con el 35%, se ve claramente cómo hay un peso importante de lo que sería el desarrollo hecho en casa y también de otras compañías como QAD, Infor, Intelligence, como jugadores claves dentro de ese Others. Ahora, esa es la pregunta general de lo que sería todos. Aquí estoy incluyendo tanto los que están muy satisfechos como los que están nada satisfechos con su RP. Pero cuando entramos y quise poner específicamente lo que serían los que están muy satisfechos con su proveedor actual de RP, realmente pasamos de esta gráfica que ustedes ven aquí a un aspecto bien relevante. Primero, en el caso de Brasil, los que comentaron que tienen un nivel de satisfacción muy alto o very satisfied, en el caso de Brasil es el in-house development o el desarrollo hecho en casa con un 48% de los encuestados. En el caso de México, el 31%, digamos que el SAP mantiene la primera posición con un 40%, pero cabe destacar que en el caso del Others, con un 31%, está muy similar a lo que fue el promedio general de la anterior pregunta, que era 35%. Entonces, yo creo que se destacan dos cosas bien importantes. Primero, obviamente, en este segmento de mercado medio para SAP, hay una gran cantidad de desarrollos hechos en casa, que quizá no son flexibles, quizá muchos de ellos puedan estar construidos con lenguajes de segunda generación, obsoletos, pero funciona, resuelve el problema de los usuarios, están contentos. Entonces, creo que es bien importante poder diferenciar, y creo que una de las recomendaciones es cómo hacemos para que el usuario pueda identificar las grandes diferencias entre un RP World Class para mercado medio como lo es SAP versus un desarrollo hecho en casa que conlleva mucho mantenimiento, conlleva quizá usar metodologías no ágiles, el proceso de actualización, de mantenimiento les puede llevar mucho tiempo, pero los usuarios están contentos, están felices. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar y poner en el contexto de los usuarios hacia el futuro las nuevas capacidades que tiene el RP de SAP? Creo que es una de las preguntas que quizá más adelante traemos una respuesta a esa pregunta, pero creo que es relevante que SAP la tenga presente en todas sus discusiones internamente y también con el mercado. Y también en el caso de México, donde hay una cantidad de others, donde hay jugadores como un QAD de nicho en sector automotriz, sector manufactura, o jugadores como Intelisys, que también es un jugador pequeño de nicho, otros jugadores como Softland, como Infor, que tampoco tiene una claridad contundente en el mercado. En fin, ¿cómo hacemos que el RP de SAP muestre sus funcionalidades, muestre su capacidad, sus elementos diferenciadores de estas dos plataformas? Entonces creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer de manera recurrente el equipo de SAP. Ahora, aquí pusimos
aquí graficamos solamente a los que están muy satisfechos. Tenemos esta misma pregunta la hicimos para las demás categorías de lo que era el nivel de satisfacción. Sin embargo, por cuestiones de tiempo lo hemos puesto aquí. Solamente pusimos lo que sería los que están muy satisfechos con su aplicación. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Digamos que ¿qué es lo que tienen a favor y qué es lo que tienen en contra del nivel de satisfacción del RP actual? Obviamente hicimos aquí como un termómetro. Mientras más arriba estemos, están más satisfechos, mientras más abajo se encuentren dentro de esta línea, están más descontentos con su RP. Comenzando de arriba hacia abajo, obviamente el tema de integración, el tema de no ofrecer muchas funcionalidades como parte del RP. Hay una gran cantidad de, pues obviamente de mantenimiento, desarrollo que se tiene que hacer para poder cubrir los requerimientos que demanda el negocio con esta nueva competencia que estamos viendo de la economía digital. En fin, flexibilidad, eficiencia, es por lo cual las compañías están muy descontentas o no están contentas con su RP actual. Pero si miramos más hacia la parte de arriba, obviamente el tema de adaptar de manera más eficiente los diferentes procesos de negocio con el RP, cubrir la parte de compliance, pero cubrir la parte de lo que serían las prioridades de negocio de una manera mucho más ágil, poder ir incorporando nuevos puntos de calidad y de recomendación dentro del RP, se vuelven como uno de los principales elementos para poder decir que están satisfechos con su RP. Realmente el porcentaje de muy satisfechos no es tan grande con respecto al de los satisfechos. Podemos ver ahí, tanto en Brasil como en México tienen un porcentaje del 53% en esta pregunta. Sin embargo, es importante poder notar cómo hay grandes diferencias ya cuando entramos a poder analizarlo por proveedor, que era el slide anterior que les estaba mostrando de manera mucho más gráfica y contundente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que piensa IDC? IDC considera que todavía hay mucho espacio, hay un greenfield para poder ayudar a las compañías a migrar, a poder hacer más flexible su aplicación core, su RP, y la respuesta para poder hacer esto está muy de la mano con lo que sería cómo podemos ayudar al usuario a empoderar al usuario con mayores elementos de análisis, con nuevas funcionalidades, con elementos de, ya lo he comentado, ¿no? De mejor plataforma de análisis con Machine Learning, en algún momento con AI. Realmente creo que son los elementos que deberíamos estar considerando en este tema que vamos a empezar ahora, que sería el comportamiento del comprador. Y bueno, desde la perspectiva de inversión, lo que yo comentaba al inicio, ciertamente hay un nivel bajo de inversión en soluciones de RP, visto desde una perspectiva quizá muy inicial, que es como una prioridad de IT. El RP no debería ser parte de las prioridades de IT, o no debería ser del todo parte de las prioridades de IT. Entonces, cuando el RP cae en la bolsa de proyectos de IT, en ese momento está en desventaja. ¿Por qué? Porque va a haber algunas otras prioridades que el negocio demande al área de IT, y quizá pocas compañías se quieren meter a cambiar algo que, bien o mal, está funcionando. Ese es un aspecto bien importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo para poder sacar el RP de las prioridades de IT? Desde nuestra perspectiva, analizando la información, conectando los puntos del ecosistema, de la propuesta de SAP, de la encuesta, SAP tiene que poner foco en la experiencia del usuario y cómo SAP puede tener
una mayor presencia con el usuario. Obviamente, si SAP tiene y mejora la experiencia del usuario de negocio del ERP, por supuesto que va a lograr sus objetivos de poder hacer a la compañía más innovadora, más eficiente, más inteligente y quizá hacer la vida más fácil del usuario con operaciones quizá básicas, pero esenciales, como lo es quizá cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, realmente IDC considera que, bien o mal, hoy día el sistema funciona, las compañías no siguen operando, aunque tengan un ERP de hace 10, 15 años. Lo que SAP tiene que hacer es, primero, quitar el ERP como una prioridad de IT, ese es un punto relevante, y segundo, ¿cómo lo va a hacer? Desde nuestra perspectiva, ya lo he comentado, mejorando la experiencia del usuario. Y en ese sentido, estamos viendo que el tema, y perdón que sea tan repetitivo en este punto, o que sea muy enfático en esto, pero creo que el tema de poner inteligencia dentro del ERP, embebida dentro del ERP, va a ser fundamental para poder diferenciar, primero, con respecto a lo que hoy día bien o mal funciona, y segundo, sacarlo como una prioridad de IT. Y eso lo que IDC considera es que esto va de una u otra manera, es parte de la transformación del ERP. Y lo que yo les comentaba, cerca del 80% hoy día de los usuarios de un ERP, sin importar el proveedor, lo pasan haciendo actividades de bajo impacto. Manuales incluso, algunas de ellas, aún teniendo un ERP. O han tratado de cubrir ciertos gaps en cuanto a la funcionalidad, implementando aplicaciones de terceros, quizá no integradas como Tableau, como Power BI de Microsoft, y no es casualidad que esas dos aplicaciones de analíticos que menciono tengan crecimientos de más del 40% semestre a semestre en los últimos 2 años. Siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces, creo que eso es un aspecto bien importante y consideramos relevante poder incorporar, obviamente, temas de inteligencia artificial, temas de machine learning. Quizá puede ser, ustedes me pueden decir, es que eso es muy como de futuro, pero ustedes tienen SAP, Leonardo. Si no son ustedes, lo va a hacer otro. Hoy día en el mercado existen otras plataformas de AI. No es el objetivo de esta presentación comparar una con otra, pero opciones existen. Quizá las opciones, algunas están más maduras que otras, pero existen y sus partners las conocen. O los partners que no son actualmente socios de SAP las conocen, las usan. Creo que los partners más innovadores en cuanto a la migración de ERPs a la nube son los que trabajan con Amazon Web Services como SkyOne Solution, o ahora Certica, BGH en Argentina, Orión en Perú y Chile. Entonces, realmente son ejemplos concretos de elementos que pueden hacer parte esencial de la transformación del ERP, y no hablar del Machine Learning. Creo que es evidente que ustedes tienen ahí una plataforma bien importante. Mencionar algo que quizá no lo he dicho, pero por ejemplo, Salesforce Einstein. Cuando ustedes miran las ventas de Salesforce en Latinoamérica, obviamente Salesforce en su foco del CRM no está creciendo tanto como creció en el pasado, pero sí está creciendo de manera bien importante todo lo que tiene que ver con la parte de Machine Learning, AI, un poquito con la parte de Einstein. Entonces, realmente están llegando otros jugadores a complementar funcionalidades que el mismo SAP pudiera hacer hoy día, porque tiene la plataforma para hacerlo. Entonces, creo que son aspectos relevantes en ese sentido. Y continuando con lo que sería el
como el mejorar la experiencia del usuario a través de inteligencia, a través de procesos inteligentes, modernos. Realmente aquí lo que estamos haciendo es graficar, en este caso comienzo con Brasil, graficar las compañías que sí tienen planes de invertir en un ERP, pero voy a retornar a esta gráfica. Las compañías que sí tienen planes de inversión en los próximos 12 meses y de 13 a 24 meses para invertir en una nueva plataforma de ERP, hicimos el cruce de la información para poder mostrar cuáles son las principales funcionalidades que esas compañías que sí tienen un plan de invertir en un ERP estarían buscando. Obviamente, al igual que las prioridades, no quise poner todo en verde, porque si no sería difícil de leer, pero sí quiero destacar dos aspectos relevantes. En el caso de Brasil, obviamente, el tema de Predictive Analytics, lo que ya he mencionado muchas veces, la parte inteligente, embebida dentro del ERP. El cliente no está buscando tener aplicaciones satélite que le haga el análisis, sino ya lo quiere embebido dentro del ERP. Tener información financiera en tiempo real, quizá, miren, aparece como en términos porcentuales en los próximos 12 meses, como la segunda prioridad en términos porcentuales de la respuesta, ¿no? Y en lo que sería en el periodo de 13 a 24 meses, obviamente conectar o crear nuevos workflows a través de plataformas integradas dentro del ERP, empoderar a los usuarios de negocio con un framework de información que permita mejorar la operación del negocio mismo. Entonces, realmente, si ustedes se ponen a ver, quizá puedo compartir ya como la tabla con un poquito más de detalle, pero realmente, si ustedes pueden ver acá, lo que buscan los usuarios que van a invertir en un ERP, tanto en el corto como en el mediano plazo, son cuestiones de inteligencia, cuestiones analíticas, y lo buscan como parte de los tools que tenga el ERP. No están buscando tenerlo esto como una manera satélite o con una aplicación de un tercero. Y en el caso de México es muy similar. Creo que el tema de empoderar al usuario de negocio con la información para poder tomar las mejores decisiones en la operación del mismo, poder tener elementos analíticos avanzados, machine learning, para poder hacer el negocio más predictible, poder tomar las mejores decisiones de manera mucho más rápida, en fin, igual tienen una constante el tema de como la inteligencia dentro del ERP, información en tiempo real, en diferentes dispositivos, en diferentes plataformas, en fin, realmente no se están enfocando en tener quizá el mejor proceso de, no sé, voy a poner un ejemplo quizá muy básico, pero no están buscando tener más espacio en el formato de facturación. Están buscando cuestiones mucho más sofisticadas, como lo es inteligencia dentro del proceso y del uso del ERP. Y eso está muy de la mano con lo que ya comentaba yo, que es que en promedio más de una tercera parte de los encuestados todavía se encuentra en un proceso de Digital Explorer. No saben todavía cómo van a integrar este tema a su estrategia, no saben qué proveedores. Si ustedes le preguntan, hicimos una encuesta recientemente sobre el tema de cloud público, pero sobre el tema de Digital Transformation, y preguntamos, para usted, ¿quién es el proveedor que inicialmente le ayudaría en su estrategia? Obviamente mencionan a Amazon Web Services, mencionan a Microsoft, mencionan a Google, y los tradicionales proveedores de software
aparecen rankeados como en la posición 5, 6 o hacia atrás. Entonces, creo que es bien importante poder entender esto, que las compañías están en este camino de poder realmente hacer tangible su estrategia de transformación digital. Y finalmente voy a tomar aquí un minuto para pasar a las recomendaciones. Como bien lo comentaba Alejandra al inicio, el tool del ERP Readiness Assessment Tool está listo, ya está en vivo. Estoy poniendo ahí el sitio genérico, pero ya ustedes tienen también las ligas para cada uno de sus partners. Es bien importante que cuenten con que IDC puede ayudarles a ustedes a poder tener una difusión tanto con los partners como con los usuarios. Podemos explicarlo, en fin, cuenten con todo el apoyo de IDC para poder sacarle el máximo provecho, el 200% de provecho a este tool que realmente tiene elementos de lo que hemos conversado durante la presentación. Así que el tool ya está listo, aquí les dejo solamente un ejemplo. Y finalmente, para entrar a las recomendaciones, creo que ya las estuve mencionando quizá ahí al pasar entre un slide y otro. Quiero hacer un resumen acá. Aquí hay 4 recomendaciones que el día de hoy queremos dejarles en su mente, que puedan ustedes revisar. Si gustan, podemos profundizar en algunas de ellas. Pero bueno, comenzando. Primera recomendación, el ERP moderno tiene que ser inteligente. SAP tiene que demostrar el potencial de manera embebida de las capacidades que tiene SAP en la parte analítica. En este análisis que hice de los diferentes sitios de proveedores de ERP, para serles sincero, la mayoría tiene casi los mismos elementos, ¿no? Hablan del ERP moderno, hablan de inteligencia como parte, elemento del proceso de negocio, hablan de Customer Experience, pero obviamente no encontré, y esto es un comentario en general dentro de ese análisis que hice, no encontré ninguna oferta que estuviera integrada. Es decir, están los elementos independientes, separados, es decir, SAP tiene el ERP, el Digital Core, tiene la parte de analíticos, tiene Leonardo, en fin, pero no, dentro de la descripción del ERP yo no encontré, por ahí está, pero es simplemente poder ponerlo más evidente y más fácil y más alcanzable para que el usuario lo conozca. Analítica embebida dentro de la plataforma de ERP. Ya mencionaba yo el tema de Machine Learning. Está tomando mucha fuerza el tema de Machine Learning. Deberíamos de poder hablar más de este tema dentro de cómo el ERP puede modernizarse con estos elementos de Machine Learning. El tema de inteligencia embebida, ya lo comentaba, hay una gran cantidad del trabajo hoy día de los usuarios de negocio que es manual, aún teniendo un ERP, con lo cual creemos que SAP debería de hablar más sobre las funcionalidades y tratar, en la medida de lo posible, sabemos que la definición de producto es a nivel corporativo, pero creo que debería de tener elementos embebidos de analíticos, y si lo tiene, simplemente mostrarlo, porque hoy día no es tan evidente que el cliente pueda verlo. Y si no lo hace SAP, lo van a hacer otros. Ya lo comentaba yo, esos partners que he mencionado trabajan bien de la mano con las nubes públicas, que las nubes públicas tienen un set bien maduro, creciendo, cada 2 semanas lanzan nuevos servicios que tienen que ver con desarrollo de software, con inteligencia artificial, con Machine Learning, con reconocimiento de voz, con IoT. Entonces, SAP tiene que estar ahí. Sí, o sea, si no lo hace SAP, debería hacerlo un partner de SAP, y si no lo hace un partner de SAP,
lo van a hacer otros. Entonces creo que es un aspecto bien importante a resolver. Recomendación número 2, foco en el Customer Experience, en la experiencia del usuario de negocio. Transformar la experiencia del uso del ERP. Vivimos como en la plataforma vivimos en una era de mejorar la experiencia del usuario, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? En los alimentos, en las compras, en el uso de tecnología. El usuario está en el centro y se está mejorando mucho la experiencia del usuario. Entonces, consideramos bien importante que SAP pueda tener foco en la experiencia del usuario del ERP. ¿Y cómo lo podría hacer? Obviamente a través de aplicaciones como Machine Learning, como AI, componentes de IoT, incluso hasta blockchain, ¿por qué no? Que realmente estamos viendo como un potencial grande ahí. Y esto realmente pudiera ser un claro diferenciador respecto a los desarrollos hechos en casa, como también a la competencia de los ERPs comerciales que hoy día están en el mercado. Recomendación número 3, no olvidar al ecosistema. Pues yo entiendo que SAP tiene unidades de negocio enfocadas en el ecosistema, en fin, pero no quise dejar de lado esta recomendación porque estamos viendo un ecosistema creándose en evolución alrededor del ERP. Los ejemplos que yo les ponía, ahí les puse algunos: SkyOne Solution, Orion, Certica, BGH, IBM. IBM es partner de SAP. Entonces, realmente son ejemplos que estamos visualizando como parte de la evolución del ecosistema. Y vuelvo a repetirlo, si no es SAP con sus partners, van a ser las nubes públicas con sus partners trabajando y sacándole provecho a la base instalada de SAP. Y cuarto y última recomendación, igual, dentro de este análisis que hice, obviamente hablan de muchos temas relevantes, pero nunca vi mencionado el poder crear nuevos use cases o nuevos casos de uso para el ERP moderno. Entonces, yo me permití hacer aquí algunos análisis, algunos use cases propuestos con los componentes de AI, por ejemplo, Financial Accounting. O sea, cómo podemos tener el use case de Financial Accounting a través mejorado con Analytics, con Machine Learning, cuál sería el impacto en el negocio, en fin. O el tema de auditoría y compliance, o el tema de contract management, o sourcing, en fin, o tesorería. Realmente, yo creo que es momento de que SAP pueda tener use cases modernos, habilitados por un ERP de última generación, con los componentes que ya he mencionado. Entonces, no he visto y no logré identificar dentro de la oferta que tiene SAP, cuando menos en el sitio de Latinoamérica, no logré identificar aplicaciones reales, use cases, del ERP o de la propuesta de ERP moderno que tiene SAP. Creo que vale la pena desarrollarlos. Ustedes conocen su aplicación mejor que nosotros, pero el tema de use case le va a hacer mucho sentido a la gente de negocio. Y eso va a ser uno de los elementos clave para poder sacar el ERP de las prioridades de IT, porque si sigue ahí dentro de las prioridades de IT, definitivamente no va a haber presupuestos para poder renovar o modernizar el ERP. Bueno, por mi parte es todo. Perdón, tomé todo el tiempo de la llamada, pero acabé en tiempo. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Gracias, Alejandro. Muy valioso el input. Vamos a revisarlo, tomar ciertas acciones que ya estábamos discutiendo offline con Ale y volvemos con ustedes ya para programar la sesión con los equipos comerciales, ¿no? Perfecto. Pues estamos ahí a sus órdenes. Emanuel les va a estar mandando esta presentación, así que cualquier duda que tengan, bueno, están nuestros datos de contacto y bueno, estamos a sus órdenes.
Claro, y cualquier recomendación que nos den para ir al el equipo de venta o los otros equipos, estamos a la orden también para escuchar. Genial. Listo, buenísimo. Gracias.